cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. De los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Bichada, Guainía, Baumbés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca y Bogotá. Y es necesario reiterarlo. La iniciativa de realizar este foro ha sido de la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que le delegó a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la responsabilidad de convocarlo, organizarlo y de servir de relatores de sus sesiones de trabajo. En esta clausura también hoy tenemos como invitados especiales en la mesa principal, en representación de la Universidad Nacional, doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Por las Naciones Unidas, doctor Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia. Nos acompaña el señor gobernador de nuestro departamento, ingeniero Alan Jara Ursola. El señor defensor del pueblo, doctor Eduardo González. El señor embajador de Chile, doctor Ricardo Navarrete Betanzo. A continuación, vamos a presentar un informe general del intenso trabajo realizado en las 13 mesas que sesionaron el día de ayer y el día de hoy. La elaboración de este documento, que a continuación se va a leer, estuvo a cargo de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Me permito invitar a los relatores para que expongan el informe. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Buccelli, trabajo en el Sistema de Naciones Unidas y junto con Marco Romero de la Universidad Nacional vamos a hacer la presentación del informe general de las mesas de trabajo. Esta presentación, quisiéramos aclarar, busca socializar los temas generales abordados en la discusión de las mesas de trabajo. No se trata ni de una relatoría ni de un resumen de las propuestas. Por lo mismo, no se abordarán los detalles de lo discutido en las mesas ni de las propuestas presentadas. Las relatorías de cada una de las mesas incluirán, eso sí, la totalidad de las propuestas presentadas y estas serán enviadas a la mesa de conversaciones en La Habana, tal como nos fue solicitado. Como se señalaba en la introducción de esta parte final del foro, nos contamos con la participación de 503 personas, 46% de ellas mujeres y 54% hombres. Reunimos en todas las mesas de trabajo cerca de 250 propuestas escritas y cerca de 200 propuestas orales. A continuación vamos a hacer entonces la presentación de los temas abordados de acuerdo a cada una de las mesas de trabajo y los principios que esas mesas trabajaron. En relación con la mesa 1 y 2, estas dos mesas tenían la función de hablar sobre el esclarecimiento de la verdad. Las dos mesas que trabajaron este tema generaron una amplia reflexión propositiva en torno a la creación de unas comisiones de la verdad que den razón por los orígenes, causas y desarrollos del conflicto y que establezcan las responsabilidades. Las mesas se preocuparon por asignar funciones a las comisiones de la verdad, sugerir un número de componentes y la participación de las víctimas en las mismas. Se plantearon, entre otros temas de interés general, que estas comisiones tengan la facultad para acceder sin restricciones a archivos estatales, públicos y privados, nacionales e internacionales, y la posibilidad de que esa información sea puesta en consideración de los estrados judiciales. Se plantea la necesidad de que se establezca una fecha de origen del conflicto armado y se definan desde allí las responsabilidades y el reconocimiento de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, persecución política contra partidos y movimientos sociales, organizaciones sindicales, campesinas, comunidades afrocolombianas e indígenas, defensoras de derechos humanos, comunidad LGTBI, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, entre otras poblaciones víctimas y sin distingo de raza, credo, opinión política o sector económico, desde un enfoque diferencial y de derechos. Sobre todo se busca que estas comisiones contribuyan en el propósito de ayudar a la construcción de una verdad para la reparación integral de las víctimas y la reconciliación de una paz estable y duradera.
De acuerdo con la participación de los asistentes en estas mesas, esta comisión podrá reconocer y documentar todas las formas de violencia hacia las mujeres en el conflicto, incluyendo en particular la violencia sexual, esclarecer la verdad sobre estos casos y brindar una especial reparación para las mujeres víctimas. Igual procedimiento debe seguirse para el tratamiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se considera por parte de los asistentes que se debe abordar las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por los agentes estatales y por todos los grupos ilegales. También los asistentes consideraron que esta comisión esté constituida por personas nacionales e internacionales de reconocida ética e integridad moral comprometidas con la defensa de los derechos humanos y que no hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, de guerra o en casos de corrupción, así como que sean expertos tanto nacionales como internacionales. Se planteó que deben tener una amplia participación de las víctimas a través de delegados locales, departamentales y del nivel nacional, y que debe convocarse también la memoria de los actores mismos del conflicto armado sobre los actos de violencia y los crímenes cometidos. Se consideró que esta comisión debe ser autónoma, independiente y el Estado debe garantizar las condiciones para su adecuado funcionamiento, así como que diseñe una estrategia comunicativa y pedagógica para dar los informes correspondientes de la manera más didáctica, amplia posible, utilizando todos los medios a su alcance y que se informe a toda la nación. Se propone que establezca o que produzca, un informe final para que este sea difundido a nivel nacional y territorial a través de los medios televisivos y radiales y se incluya la formación de las nuevas generaciones de colombianas y colombianos para crear una cultura de la no repetición. Los participantes consideran que ese informe no tendrá atribuciones jurisdiccionales ni disciplinarias y por lo tanto no debería sustituir en sus funciones al Poder Judicial y de otras ramas del Poder Público. También se estableció que sea un mecanismo de monitoreo, rendición pública de cuentas, seguimiento a la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Se encontraron otras propuestas relacionadas con conformar otras comisiones de la verdad, que incluyan en sus pesquisas las causas estructurales, los casos emblemáticos y que permitan identificar los nexos entre desplazamientos masivos, megaproyectos, economías ilícitas o ilícitas, que se hayan valido de la violencia para despojar territorios urbanos y rurales. En relación con el trabajo desarrollado por las mesas 3 y 4, que abordaban los principios de reconocimiento de las víctimas y reconocimiento de responsabilidad, estas son las temáticas abordadas en estas mesas. Se trabajaron varias propuestas para el reconocimiento de las víctimas. Las principales demandas recogidas frente a este tema incluyen la necesidad de hacer una nueva ley que incluya a todas las víctimas del conflicto armado en sus especificidades particulares y complejas, tomando en consideración los aspectos regionales, culturales, étnicos y en general que contenga un enfoque diferenciable de género, y que defina con amplitud el tiempo desde el cual se reconocen las víctimas y que esa ley sea el resultado del informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y de los Orígenes del Conflicto Armado. Se señaló la necesidad de ampliar el tiempo establecido por la Ley 1448, ya que esta plantea el reconocimiento de las víctimas a partir de 1985. Se pidió no desconocer en la Mesa de La Habana la línea jurisprudencial que reconoce a la fuerza pública como víctima contenida en la Ley 1448 de 2011 y en la Ley 975 del 2005 en sus artículos 4 y 5. Se pidió que el Estado colombiano reconozca a todas las víctimas por igual como sujeto de derechos y reparación, haciendo especial énfasis en la población más desprotegida, y que pueda garantizar el reconocimiento integral de los derechos de las víctimas, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales como el acceso al trabajo, la vivienda, la educación, la salud y también la seguridad y la protección. Debe hacerse un reconocimiento especial de las comunidades indígenas, afros y campesinas como víctimas que pertenecen a un colectivo, por la relación intrínseca que existe entre estas y el territorio y las vulneraciones sufridas debido a los enfrentamientos por el control territorial entre los distintos actores armados. Igualmente se planteó el reconocimiento de los movimientos sociales, populares, sindicales y organizaciones políticas que hayan sufrido las acciones de los actores armados como víctimas y se les repare de manera integral en lo individual y en lo colectivo. En relación con las ideas generales, las temáticas abordadas en relación con el principio de reconocimiento de responsabilidad, los temas incluyen, entre otros, los siguientes.
La necesidad de que se dé un reconocimiento público por parte de todos los actores de sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos, que facilite el esclarecimiento de los crímenes, las víctimas generadas, la reparación integral de las mismas y se supere la impunidad presente en estos delitos. Esos procesos de reconocimiento de responsabilidad deberían incluir la petición de perdón a las víctimas por las violaciones a los derechos humanos cometidas y la reparación integral por parte de todos los actores responsables. El reconocimiento de responsabilidad de las violaciones cometidas en el marco del conflicto armado debe incluir el esclarecimiento de la responsabilidad de los actores no armados en la comisión de tales delitos, incluyendo el desplazamiento forzado, el uso y la explotación de los territorios, entre otros. Los participantes hicieron propuestas relacionadas con diferentes tipos de mecanismos o tribunales de diferente índole que se encarguen de la investigación de las violaciones cometidas por parte de todos los actores armados. También hicieron propuestas relacionadas con la reflexión sobre el modelo de la Ley de Justicia y Paz y las lecciones aprendidas del mismo, para que no se repitan los errores cometidos en el pasado, se establezcan claramente responsabilidades y se contribuya eficazmente a la reparación. Se presentaron varias propuestas relacionadas con el reconocimiento de la responsabilidad de todos los actores que han participado en el conflicto armado en la comisión de delitos contra las mujeres, en particular los delitos de violencia sexual. Los participantes también abordaron la necesidad de depurar y modificar la estructura de las Fuerzas Armadas para prevenir que ocurran nuevas violaciones de los derechos humanos. Se hicieron varias propuestas para que el Estado pueda hacer un reconocimiento de sus responsabilidades y el esclarecimiento de lo sucedido frente al genocidio de la Unión Patriótica, se pida perdón por lo ocurrido y se repare integralmente a sus víctimas. En relación con la desaparición forzada, se presentaron propuestas para que tanto el Estado como la guerrilla puedan reconocer la responsabilidad en estos hechos, den información sobre el paradero de las víctimas, entreguen sus restos y la ubicación de los lugares en donde están ubicados. Se abordó la necesidad del reconocimiento de la responsabilidad de las FARC en el despojo y expropiación de tierras. Se hicieron propuestas relacionadas con los programas de restitución de tierras para asegurar que se entreguen efectivamente saneados la presencia de todos los actores armados. La Sociedad de Agricultores de Colombia propuso varias consideraciones en estos temas, en particular el derecho internacional humanitario, que señala que aquellos sujetos que cometieron las violaciones y que por lo tanto deben pagar con la privación de su libertad, también apoyen la confiscación y extinción de sus bienes con el propósito de crear un fondo encaminado a resarcir los daños económicos y morales de las víctimas. Igualmente, reiteraron a las FARC y al ELN su exigencia de que procedan un cese inmediato y unilateral de sus actos violentos, poniendo fin a los asesinatos, secuestros, asaltos, amenazas y extorsiones a la población civil, así como los ataques a la fuerza pública, la voladura de oleoductos y la destrucción de infraestructura. Propusieron dotar a la sociedad de bienes públicos como educación, salud, infraestructura física, seguridad y justicia, entre otros, que consideran determinantes para transitar hacia una sociedad pujante, próspera y con equidad. Consideran que el elemento fundamental es la justicia, asegurando que el imperio de la ley sea el de gobierno y no el de las armas, superando la impunidad. Son conscientes de la necesidad que tiene el país para saldar una deuda histórica con el campo en forma complementaria con los acuerdos que se adelantan en los temas de política de desarrollo agrario, cultivos ilícitos e incluso participación política. En relación con las mesas 5 y 6 sobre reparación de las víctimas y enfoque de derechos, estos temas también fueron abordados en las otras mesas. Las mesas que trabajaron el tema de reparación de víctimas y enfoque de derechos elaboraron una serie de propuestas en las que abordan como tema central la necesidad de devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban antes del hecho victimizante, a través de la reparación integral y proporcional al daño sufrido, recurriendo a mecanismos reparadores, sustitutos y complementarios y teniendo en cuenta todas las dimensiones del derecho a la reparación. Se sugirió la creación de un ministerio que tenga la responsabilidad de la reparación ágil e integral de las víctimas y una comisión permanente de seguimiento que proporcione garantías para la devolución de los bienes de los grupos armados. Los asistentes insistieron en la necesidad de empezar la reparación por dar cumplimiento en los términos establecidos en las normas y los mecanismos de reparación, y que hicieron también recomendaciones sobre creación o modificación de las normas existentes para garantizar la reparación integral. Se conformó la mesa de trabajo con organizaciones de pueblos indígenas de la Orinoquía. Algunos de
temas abordados por esta mesa incluyen el reconocimiento y la valoración de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, incluyendo la restitución de los territorios perdidos por la acción de los actores armados y no armados, las garantías para que los pueblos indígenas puedan gozar de sus derechos de acuerdo a sus tradiciones, principios y costumbres, y el reconocimiento de sus autoridades y representantes de sus territorios ancestrales como base para la construcción de la paz. La participación de representantes de las comunidades indígenas en los espacios de diálogo en La Habana, ya que no se puede negociar la paz sin tener en cuenta las afectaciones y demandas históricas de los grupos indígenas. Se propuso también por esta mesa de trabajo que se tuvieran en cuenta la afectación de los territorios indígenas por la explotación de los recursos naturales, la necesidad de asegurar la consulta de las comunidades antes de que se realicen intervenciones o se otorguen licencias, el desarrollo de procesos de reparación colectiva, incluyendo la ampliación de sus territorios, la creación de programas que promuevan la soberanía alimentaria y de diferentes mecanismos que faciliten esta soberanía, el fortalecimiento de las economías propias, respetando el uso y las costumbres de los pueblos, el fomento de programas para las niñas y los niños jóvenes indígenas sobre las culturas y tradiciones de sus pueblos, la divulgación masiva de la situación de los pueblos indígenas y las violaciones a sus derechos, así como la creación de un programa especial para dar a conocer y capacitar los derechos humanos, el VIH y las normatividades especiales de las comunidades indígenas. También propusieron o reconocieron que la reconciliación tiene que concebirse como un proceso autónomo, acorde a la cosmogonía y saberes ancestrales, al manejo de los tiempos y las prioridades que se den en las formas de vida de las comunidades, que deben respetarse y reconocerse como propias. La creación de un espacio de trabajo de las comunidades indígenas de la Orinoquía para consolidar un plan de atención especial para estos pueblos. Propusieron también la creación de una comisión de verificación mixta que permita reconocer el grado de afectación de los pueblos indígenas. Y los participantes presentaron propuestas sobre los procesos de reintegración de miembros de las comunidades indígenas que han estado vinculados en el conflicto, incluyendo la necesidad de tener un reporte oficial del número de los miembros de los pueblos indígenas que hacen parte de sus organizaciones, su situación actual y de la suerte de los que estuvieron. También se presentaron propuestas sobre la creación de programas especiales de protección a líderes. Finalmente, en la mesa de trabajo de las organizaciones indígenas se hicieron algunas recomendaciones relacionadas con la invitación y la participación de las comunidades en los foros. Bien, muy buena tarde a todas y todas. Por el volumen de trabajo que implica la lectura de todas las propuestas de ustedes ven que nos organizamos en bloques. Yo voy a hablar del otro paquete de mesa. Seguramente los de las 7 a las 11 han estado preocupados porque muchas de sus propuestas no están. Se debe a que hemos organizado de esa manera y yo presento ahora más ese bloque. Hay que hacer dos precisiones. La primera, una precisión general, es que ustedes no deben tener la preocupación de que sus propuestas presentadas en cada mesa no van a ser incluidas porque la mesa solo correspondía a un principio o a dos. Porque realmente en todas las mesas ocurrió que todo el mundo presentó propuestas sobre todos los principios, sobre todos los temas. No se preocupen por eso, las propuestas van a ser integradas independientemente de la mesa donde las hayan presentado, porque a todas las víctimas les interesan todos los principios, eso lo sabemos, y no todas las organizaciones tienen la capacidad de estar en todas las mesas, y por esa razón vamos a trabajar con ese criterio toda la Relatoría General. Y una segunda preocupación que es bueno dilucidar de entrada, es que como en todas las mesas hay una exigencia muy fuerte de inclusión. Entonces no se deben preocupar porque en el párrafo A o B no están incluidos detalladamente todos los enfoques diferenciales porque los hemos incluido de manera sistemática. Es decir, aquí han pedido que el informe, que las propuestas se lean en clave de los derechos de las mujeres, en clave de género. Se ha demandado que se lean en clave de derechos étnicos, o sea, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Se ha pedido que todas las propuestas y las decisiones se tomen en clave de un enfoque de diferencial etario, es decir, que los niños, niñas y adolescentes sean considerados con su especificidad y su carta de derechos. Se ha pedido que en general las personas de la tercera edad tengan una consideración especial. Se ha demandado que quienes tienen opciones sexuales diversas, o sea todos en general, tengan un reconocimiento, todos y todas. Entonces no hay preocupación por los enfoques diferenciales que van a quedar incluidos de manera sistemática en todos los procesos.
e incluso hubo propuestas que demandaron extender el marco de protección constitucional de los derechos de las víctimas y de algunos sectores sociales, como por ejemplo el campesinado, demandando que pueda tener una especie de enfoque diferencial que ayude a resolver como las discriminaciones sociales, no étnicas, pero sí sociales, que históricamente tiene ese sector que ha aportado la mayor parte de los desplazados. Muy bien, yo voy a concentrarme en algunos temas específicos, voy a mencionar algún par de cositas que aparecieron más en el resto de mesa sobre el tema del reconocimiento, que me parece son significativas para toda la lectura de este foro. Se propuso que se reconozca que la exclusión política ha sido una causa del conflicto. Este tema me parece clave. Se plantea que mientras haya acuerdos de paz se busquen entendimientos humanitarios, ceses del fuego o treguas bilaterales para que no haya víctimas mientras se habla de víctimas. En los temas de reparación en los que nos vamos a partir de aquí a concentrar, obviamente desde la lógica de que se ha planteado de reconocer todos los actores en su diversidad y su diferenciación, se plantea que la reparación tenga un enfoque transformador que trascienda el sentido económico individual y se dirija a la reconstrucción del tejido social. Y hay muchas demandas en términos de reconocimiento de reparación de carácter colectivo, a nivel de territorialidades y a nivel de actores sociales como los campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Se ha planteado que las políticas de reparación incluyan el acceso a una serie de derechos, pero que no se confundan las medidas de reparación con las medidas de acceso a derechos ciudadanos, si bien la mayoría de las víctimas requieren los dos tipos de derechos, pero que el enfoque de derechos no se confunda con reparación en el sentido de que mientras a un ciudadano común y corriente le dan derechos por ser ciudadano, a otro le dan los mismos derechos por ser víctima. En tercer lugar, se plantea a nivel de reparación que colectivos como la Unión Patriótica deben tener medidas de reparación integral que vayan mucho más allá de las autorizadas por la Ley 1448, y como lo planteó Adrián, hay un llamado general a que haya una nueva normatividad dadas las limitaciones temporales y las limitaciones de contenido de la Ley 1448. Por ejemplo, en ese sentido también hubo quienes plantearon que los miembros de grupos armados que fueron reclutados siendo niños deben ser reconocidos como víctimas. En general hay una demanda de inclusión de nuevos colectivos sociales. Se plantea que no haya inequidad en los procesos de reparación, que mientras a unos hogares les pueden dar mejores condiciones que a otros, porque las políticas son estandarizadas, esto genera desigualdad, y se plantea que no puede haber una inequidad profunda entre el tratamiento de los programas para victimarios y los programas para las víctimas. Se ha dicho que deben haber garantías de reparación y de garantías para el desarrollo de la tarea de los periodistas, porque ellos tienen una tarea fundamental en la construcción y sobre todo la divulgación de la verdad en las regiones donde usualmente existen entornos autoritarios que limitan esa posibilidad. Creo que este es un punto que se mencionó en muchos temas, es decir, si hay comisiones de la verdad, la gran pregunta es cómo va a ser la divulgación y cómo vamos a garantizar que la sociedad conozca estas verdades, y entonces hay muchas propuestas en ese sentido, cátedras, por ejemplo, sobre historia del conflicto, sobre historia de los procesos de paz, sobre sus consecuencias y los derechos de las víctimas. Se propone que la restitución de tierras tenga un vuelco en el sentido de tener una estrategia mucho más estructural de garantías y de participación de las víctimas. Se propone que la concertación, que se concerte la restitución de los territorios indígenas, que se asegure la implementación de los planes integrales de vida, los planes de salvaguarda y los planes de reparación colectiva que ya las normas colombianas tienen y que ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte. Se señala que el Ministerio de Defensa debe incluir programas de educación en sus escuelas de formación, unidades militares y de policía sobre la historia del conflicto y la labor constitucional de la fuerza pública. Se plantea también que debe haber una reglamentación para la reparación específica de las víctimas de la fuerza pública y sus familias en igualdad de condiciones a las medidas de reparación que se establecen para víctimas de otros actores de la sociedad colombiana.
y se propone que haya mecanismos de fiscalización y mecanismos para que los fondos de administración de las víctimas se hagan y que se exija un aporte económico a las FARC. Se plantea en el segundo capítulo garantías de protección y seguridad. En materia de protección, como en todos los demás temas, hay múltiples propuestas. Destacamos como las que tienden a ser más representativas por razón de tiempo. Se indica que en general las medidas de protección deben tener una observancia de medidas humanitarias mientras termina el conflicto, como la supresión de campañas cívico-militares en las escuelas, la prohibición de puestos de policía y militares en cascos urbanos poblados, el reconocimiento de la población víctima en los manuales de cultivos ilícitos y en general proteger la población civil frente a las actuaciones de los diferentes responsables del conflicto. Se propone de manera muy insistente en muchas mesas proteger a las mujeres y niñas para que sus cuerpos y sus vidas no sean utilizadas como botín de guerra. Se propone garantizar la permanencia en los territorios de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes y sus organizaciones, y cambiar la política y la cultura de estigmatización de los territorios que se han calificado como zonas rojas, tanto por agentes de Estado como por sectores de la sociedad. En alguna mesa se habló del derecho a no ser desplazado, que es el derecho a garantizar la permanencia en los territorios. Se deben crear garantías para la denuncia de los hechos victimizantes, evitando procesos de revictimización para aquel que denuncia. Y se ha dicho que esa es la regla de hoy en el país, que el que denuncia se gana una revictimización y que debe haber una garantía en ese nivel y apoyo psicosocial, y que las medidas de protección deben ir más allá de chalecos y teléfonos celulares. Se ha planteado que se establezca un plan, esperen que me confundí acá, la edad. Bien, se ha planteado entonces que haya en general, que el conflicto, la terminación del conflicto debe llevar a una serie de garantías de no repetición, y voy a plantear las principales, aunque hay muchas propuestas en este sentido. Se ha dicho que debe establecerse un plan nacional de garantías de no repetición, que tendrá muchos elementos, entre ellos muchos de los que se han mencionado acá. Se dice que se deben adoptar garantías de protección y seguridad en la fase de negociación y en la época de implementación de los acuerdos, que se deben desmantelar las estructuras militares que han generado la guerra y las víctimas, incluyendo la guerrilla y los paramilitares, que se debe cambiar la tesis de la seguridad nacional y del enemigo interno por un proceso de democratización y depuración de los manuales, directrices y políticas públicas y secretas que dirigen la actuación de la fuerza pública, que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior, que se desmonte el SMART y que se incluyan como víctimas quienes han sido objeto de vejaciones por este cuerpo. Se ha planteado la idea de que haya cumplimiento de sentencias de objeción de conciencia, que haya una terminación del servicio militar obligatorio y de toda forma de reclutamiento forzado, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Se ha planteado que debe existir una política pública nacional contra la impunidad que garantice la no repetición, basada en la participación de las víctimas, el reconocimiento de sus derechos y el funcionamiento cabal de un Estado de Derecho para todas y todos los colombianos. Se pide que la comunidad internacional actúe como garante de los derechos de las víctimas durante el conflicto, durante las negociaciones y en la fase de implementación de los acuerdos. Se plantea que debe haber una prohibición expresa de que el Estado organice grupos al margen de la ley y la erradicación de las llamadas operaciones de limpieza social. Y se pide que en las localidades donde hay una asimetría profunda entre víctimas y victimarios, el periodo inmediatamente posterior a la firma de los acuerdos, los victimarios no sean el gobierno y las víctimas no sean la parte débil de la relación, y se plantea que debe haber circunscripciones especiales políticas que equilibren la capacidad de las víctimas para fortalecer la democracia local.
Y finalmente hay una serie de propuestas sobre reconciliación y derechos humanos de las víctimas que voy a ir más rápido porque sé que estamos con limitaciones de tiempo. Se dice que la reconciliación debe hacerse a partir de la recuperación de la memoria histórica, es decir, condición de la reconciliación, que debe garantizarse la participación de las víctimas y los pobladores territoriales para la construcción de la democracia y la paz a nivel local, que se tiene que promover una cultura explícita de paz y reconciliación que contribuya a superar los odios entre las y los colombianos. Se propone que los victimarios hagan un perdón público, como ya se mencionó en la presentación de Adriana, que la guerrilla tenga conciencia del dolor que ha generado y pida públicamente perdón. Se ha planteado construir una política nacional de perdón y reconciliación, pero que se construya desde los territorios, que garantice la inclusión de las memorias del conflicto, que tenga un carácter multidimensional, que tenga un reconocimiento de enfoques diferenciales, y que sin esta política de reconciliación es casi imposible garantizar los retornos. Se dice que hay que equilibrar la atención y las garantías que se dan en las zonas rurales con lo que ocurre en el mundo urbano. Hay varias intervenciones señalando que en las ciudades existe una situación de extrema vulnerabilidad y que poner el ojo solamente en lo que va a ocurrir en los territorios puede dejar desprotegida a la mayor parte de las víctimas que están hoy viviendo condiciones socioeconómicas graves y múltiples vulnerabilidades en el contexto urbano. Y en materia de derechos humanos de las víctimas, los participantes hicieron infinidad de propuestas de garantías de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, todo ello pensado en clave de enfoques diferenciales. Se propone la inclusión en programas de salud, educación, vivienda, acceso a proyectos productivos, políticas especiales de financiamiento. Se manda, como se dijo ahora, que no se confundan medidas de reparación con medidas de acceso a derechos. Se proponen políticas especiales para atender a las víctimas que están en los territorios más afectados por el conflicto y en las ciudades, y se plantea una tesis general en varias intervenciones que el Estado colombiano debe adecuar sus instituciones y sus recursos para el cumplimiento de los principios y los acuerdos de la mesa en relación con los derechos de las víctimas y con los propósitos de reconciliación y construcción de paz. Y cierro con una última propuesta en el sentido de que se debe asignar un mayor porcentaje del PIB a la educación y a la equidad social en el país. Bien, seguramente muchas propuestas quedan pendientes, este es un super síntesis apretado, pero no quedarán pendientes en la relatoría definitiva. Muchas gracias. Vamos a hacer la presentación del informe general de las mesas de trabajo. Esta presentación, quisiéramos aclarar, busca socializar los temas generales abordados en la discusión de las mesas de trabajo. No se trata ni de una relatoría ni de un resumen de las propuestas. Por lo mismo, no se abordarán los detalles de lo discutido en las mesas ni de las propuestas presentadas. Las relatorías de cada una de las mesas incluirán, eso sí, la totalidad de las propuestas presentadas y estas serán enviadas a la mesa de conversaciones en La Habana, tal como nos fue solicitado. Como se señalaba en la introducción de esta parte final del foro, nos contamos con la participación de 503 personas, 46% de ellas mujeres y 54% hombres. Reunimos en todas las mesas de trabajo cerca de 250 propuestas escritas y cerca de 200 propuestas orales. A continuación vamos a hacer entonces la presentación de los temas abordados de acuerdo a cada una de las mesas de trabajo y los principios que esas mesas trabajaron. En relación con la mesa 1 y 2, estas dos mesas tenían la función de hablar sobre el esclarecimiento de la verdad. Las dos... Organizarlo y de servir de relatores de sus sesiones de trabajo. En esta clausura también hoy tenemos como invitados especiales en la mesa principal, en representación de la Universidad Nacional, doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Por las Naciones Unidas, doctor Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia. Nos acompaña el señor gobernador de nuestro departamento, ingeniero Alan Jara Ursola. El señor defensor del pueblo, doctor Eduardo González.
el señor embajador de Chile, doctor Ricardo Navarrete Betanzo. A continuación, vamos a presentar un informe general del intenso trabajo realizado en las 13 mesas que sesionaron el día de ayer y el día de hoy. La elaboración de este documento, que a continuación se va a leer, estuvo a cargo de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Me permito invitar a los relatores para que expongan el informe. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Buccelli, trabajo en el Sistema de Naciones Unidas y junto con Marco Romero de la Universidad Nacional, Función de una verdad para la reparación integral de las víctimas y la reconciliación de una paz estable y duradera. De acuerdo con la participación de los asistentes en estas mesas, esta comisión podrá reconocer y documentar todas las formas de violencia hacia las mujeres en el conflicto, incluyendo en particular la violencia sexual. Esclarecer la verdad sobre estos casos y brindar una especial reparación para las mujeres víctimas. Igual procedimiento debe seguirse para el tratamiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se considera por parte de los asistentes que se debe abordar las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidas por los agentes estatales y por todos los grupos ilegales. También los asistentes consideraron que esta comisión esté constituida por personas nacionales e internacionales de reconocida ética e integridad moral comprometidas con la defensa de los derechos humanos y que no hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, de guerra o en casos de corrupción, así como que sean expertos tanto nacionales como internacionales. Se planteó que deben tener una amplia participación de las víctimas a través de delegados locales, departamentales y del nivel nacional, y que debe convocarse también la memoria de los actores mismos del conflicto armado sobre los actos de violencia y los crímenes. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Sobrevivientes de los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Bichada, Guainía, Baumbés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca y Bogotá. Y es necesario reiterarlo, la iniciativa de realizar este foro ha sido de la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que le delegó a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la responsabilidad de convocarlo. Esos que trabajaron este tema generaron una amplia reflexión propositiva en torno a la creación de unas comisiones de la verdad que den razón por los orígenes, causas y desarrollos del conflicto y que establezcan las responsabilidades. Las mesas se preocuparon por asignar funciones a las comisiones de la verdad, sugerir un número de componentes y la participación de las víctimas en las mismas. Se plantearon, entre otros temas de interés general, que estas comisiones tengan la facultad para acceder sin restricciones a archivos estatales, públicos y privados, nacionales e internacionales, y la posibilidad de que esa información sea puesta en consideración de los estrados judiciales. Se plantea la necesidad de que se establezca una fecha de origen del conflicto armado y se definan desde allí las responsabilidades y el reconocimiento de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, persecución política contra partidos y movimientos sociales, organizaciones sindicales, campesinas, comunidades afrocolombianas e indígenas, defensoras de derechos humanos, comunidad LGTBI, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, entre otras poblaciones víctimas y sin distingo de raza, credo, opinión política o sector económico, desde un enfoque diferencial y de derechos. Sobre todo se busca que estas comisiones contribuyan en el propósito de ayudar a la construcción